Lo dijo en la primera hora. Bueno, realmente lo de la selección ayer de alguna manera nos permite y se convierte en un bálsamo para enfrentar esta durísima realidad que estamos viviendo. O sea, entre apagones que no podemos normalizar. Les he dicho en varias ocasiones, yo me niego a normalizar el tema de los apagones, como me niego a normalizar el tema de la inseguridad. Sí, aquí hay un segmento lamentablemente de la sociedad que normaliza las cosas. Y normaliza las cosas porque, claro, esta insoportable polarización provoca aquello. Pero en medio de esta crisis que estamos viviendo, vivimos muchas crisis. La crisis energética, la crisis de seguridad, la crisis política, la crisis del empleo, la crisis del aparato productivo, que aquí hemos recibido voceros en estos días, ¿no?, que han tenido enormes dificultades, dicen, como representantes de sus sectores, esos sectores han tenido enormes dificultades para enfrentar esta situación tan compleja. En medio de todo esto, bueno, una victoria como la de ayer de la selección se convierte en un bálsamo para tratar de medianamente sacar la cabeza y por lo menos celebrar algo. Algo. Nos brinda esa alegría. La selección tiene ese efecto diferenciador, sobre todo cuando se trata de una victoria como la que ayer se logró, que fue una victoria durísima, difícil, también parte de la presentación de la selección y la gran actuación del arquero Hernán Galíndez, hubo una dosis de suerte, ciertamente. Colombia, después de la expulsión de Piero Hincapié, nos pasó por encima y realmente hubo unas atajadas fenomenales de Galíndez, pero también ahí hubo en el primer tiempo un gol que se perdió Córdoba ahí, solito, frente al arco, en la línea. Se le fue la pelota. Bueno, cuando tiene que ser, tiene que ser. Pero en medio de todo esto no podemos olvidar lo que estamos viviendo aquí en el Ecuador. Por supuesto, el Ecuador real, el Ecuador político, el Ecuador de las controversias, el Ecuador de las polémicas. Y ese Ecuador de las polémicas todos los días nos presenta algo. O sea, no hay día en el que no tengamos alguna controversia que comentar. ¿Y saben qué va a pasar el día de hoy? El día de hoy va a pasar una nueva controversia de cara a la conducción del Consejo Nacional Electoral. Porque resulta que los consejeros suplentes del Consejo Nacional Electoral reclaman la principalización a partir de hoy. Desde la visión de los consejeros suplentes, ha concluido el periodo para el cual fueron designados en 2018 los actuales consejeros del Consejo Nacional Electoral por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del doctor Julio César Trujillo, liderado por el doctor Julio César Trujillo. Que este consejo también hay que decirlo, el actual. Más allá de cualquier cosa, yo he opinado esto que les voy a decir, he opinado desde hace 6 años, desde 2018. El origen del actual Consejo Nacional Electoral fue un origen netamente político-partidista. Político-partidista, contraviniendo el espíritu de la Constitución y también de la normativa secundaria que establecía otro tipo de procedimiento para integrar la función electoral. Vamos a discutir un montón de cosas y ojo, este comentario no es en contra de Diana Tamaín, en contra del resto de consejeros, no. Este es un comentario que tiene que ver con lo que está ocurriendo y partiendo del origen. Y el hecho es que durante 6 años, luego de 6 años, enfrentamos una polémica que bien pudo haberse evitado si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tanto el anterior, que fue una vergüenza, cuanto el actual, hubiesen hecho lo que debían hacer en el tiempo que debían hacer. Vamos a los hechos. En el año 2018, ustedes recordarán, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, que se arrogó una función que no le otorgó el pueblo ecuatoriano, que era esa suerte de función de plenos poderes. Implícitamente el Consejo Transitorio asumió una postura y unas acciones como si fuese un organismo de plenos poderes. Se encargó de evaluar, entre comillas, evaluar y de destituir, de cesar a todas las autoridades de control y poner otras. En algunos casos generaron encargos que se mantuvieron durante mucho tiempo.
Tal vez el encargo más emblemático y más largo fue el de la Defensoría Pública. Tuvimos un defensor público durante 6 años, encargado, defensor público encargado durante 6 años. Es el tiempo que debió durar el defensor público titular. Evaluaron parcialmente al Tribunal Contencioso Electoral, sacaron a unos y dejaron a otros. Me parece que se quedaron 2 del Tribunal Contencioso Electoral. Cesaron a todo el Consejo Nacional Electoral. Ya, digamos. Vamos a suponer desde la óptica que había que hacerlo, ¿no? Desde la óptica de algunos había que cesar ese Consejo Nacional Electoral, porque claro, estaba en este proceso de lo que denominaron en su momento la descorreización de las instituciones. Cesaron al Consejo Nacional Electoral. Pues ¿saben qué hicieron? Integraron un nuevo consejo con candidatos propuestos por las organizaciones políticas. No es que generaron un concurso abierto, como dice la norma, para que participen personajes, diversas personas en el auspicio, al menos abierto, de una organización política, para que el ciudadano común pueda participar en un proceso de selección para integrar el nuevo Consejo Nacional Electoral. Pidieron delegados a los partidos políticos, contraviniendo la norma constitucional. Esto lo dije hace 6 años. Lo dije en 2018 y lo repito en 2024. La presidenta Diana Tamaín, su origen fue la Conalle y Pachacutic. El consejero Luis Verde Soto, su origen fue la Junta Cívica de Guayaquil. Y en ese tiempo era cercano a la Izquierda Democrática el doctor Luis Verde Soto. Luego se acercó a Creo. El ingeniero José Cabrera, propuesto por el Partido Social Cristiano. La concejala Estela Cero, propuesta por Alianza País, cuando existía Alianza País. ¿Se acuerdan? Si aquí la memoria es corta, ¿no? Y el ingeniero Enrique Pita, hoy vicepresidente, propuesto por Creo. Tengamos memoria y tengamos sentido crítico y partamos del origen de este consejo. Pero ya, integraron este Consejo Nacional Electoral. 2018, 2019, 2020, 2021. ¿Qué debía pasar en 2021? Este consejo tenía que ser materia de una renovación parcial. Debían salir 2, mediante sorteo, y ser reemplazados por 2 a través de un concurso de méritos y oposición que debía llevar adelante el anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue un remedo, que fue un organismo pero nefasto. El anterior consejo debe pasar a la historia como una de los peores engendros que ha tenido este país. Un consejo del cual fueron destituidos 12 consejeros. Y que los últimos 4 meses terminó siendo manejado, 4 o 5 meses terminó siendo manejado por los suplentes de los suplentes de los suplentes. ¿Ya? Ese consejo del 2021 tenía que haber llevado adelante un proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral y no lo hizo. Y el actual Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el actual, que no ha estado exento de la controversia, más allá de la consideración personal que le tengo a algunos de sus miembros, uno de ellos a su presidente, Andrés Fantoni. Pero tienen que reconocer que no han estado a la altura de las circunstancias porque, oigan, se posesionaron el 14 de mayo del 2023. Estamos 20 de noviembre del 2024. Han tenido todo el tiempo del mundo para poder llevar adelante el proceso de renovación integral del Consejo Nacional Electoral a efectos de evitar que lleguemos a esta discusión hoy. Tanto el anterior cuanto el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tienen una responsabilidad directa, otra vez, en el desastre institucional que estamos viviendo. Y ahora, claro, viene la discusión de la prórroga. Aquí tengo una nota que en su momento publicó el portal Plan B. Esta nota es de mayo pasado, mayo del 2024. ¿Qué pasó con la renovación parcial del CNE y podrá continuar en las elecciones del 2025? Decía en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hace 6 meses. El concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral que continúa paralizado a la espera de un dictamen de la Procuraduría que autoriza realizar un solo concurso para cambiar a todos los consejeros. Hasta en eso. ¿Por qué?
porque al mamotreto del consejo anterior simplemente no le dio la gana en 2021 renovar parcialmente el Consejo Nacional Electoral. Porque en este país, y lo he venido sosteniendo, ustedes me han escuchado a mí repetir a cada rato, es increíble que no se pueda hacer un concurso medianamente decente para que todos confiemos en la transparencia de ese proceso. ¿Ah? Y aquí dice la nota, la renovación parcial de los integrantes del CNE está estancada, a pesar de que el periodo para el que fueron nombrados sus actuales integrantes, presididos por Diana Tamain, está por concluir en noviembre de este año, ahora, en este momento. El proceso, al igual que el resto de designaciones de las autoridades del Estado no electas, está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y más abajo dice, ¿cuándo debía renovarse parcialmente el Consejo? A pesar de que el artículo 218 de la Constitución, para que vean que aquí la Constitución la respetan cuando les da la gana, al poder político de este país, a una buena parte de los políticos, de las instituciones, de las autoridades, les da por respetar las normas cuando les da la gana. Artículo 218 de la Constitución, que establece una renovación parcial cada 3 años de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo con la Corte Constitucional. Proceso que sí está encaminado. Ese tiene otras dificultades y es materia de otras críticas. La Corte Constitucional se renueva cada 3 años y luego de la integración de la primera Corte Constitucional, 3 años después se generó la primera renovación parcial. Y allí fue que mediante el sorteo salieron 3 distinguidos magistrados. El doctor Agustín Grijalva, el doctor Hernán Salgado Pesantes y el doctor Ramiro Ávila Santamaría. Y fueron reemplazados mediante un proceso por Alejandra Cárdenas, por Joel Escudero y por el doctor Richard Ortiz. Hoy está en un nuevo proceso. De los 6 originales, de los 6 que quedan de los originales, tiene que haber un sorteo de 3 para que sean reemplazados por otros 3. Lo mismo tenían que hacer en el Consejo Nacional Electoral, como dice el artículo 218 de la Constitución. Pese a que el 218 dice eso no se ha podido realizar. Según el mecanismo previsto en la Constitución, al cumplirse los 3 primeros años debieron salir 2 de los integrantes del CNE y a los 6 años, o sea, este año, noviembre, debían salir los otros 3 restantes. La única baja ha sido la renuncia de Luis Verde Soto Custode, quien pasó a ser funcionario del gobierno de Guillermo Lasso, y el CNE mantiene su integración original. Recuerden ustedes que el doctor Verde Soto renunció a la consejería para convertirse en consejero de gobierno y luego en secretario de anticorrupción. En lugar de Luis Verde Soto ocupa la silla Elena Nájera, quien al ser su suplente fue posesionada como consejera electoral. Fue el 20 de noviembre del 2018, hace 6 años, cuando se posesionaron en la Asamblea Nacional Estela Cero, Enrique Pita, José Cabrera, Diana Tamain y Luis Verde Soto. Eso significa que en esa misma fecha de 2024, o sea, hoy, su periodo habrá concluido. En agosto del 2021, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana dispuso que se inicie el proceso para la renovación parcial con el cual debían salir 2 de los 5 integrantes por sorteo. Y ojo, en agosto del 2021 ya era tarde, porque el proceso tenía que comenzar antes, porque tenían que reemplazar a esos consejeros por la vía de un sorteo y mediante un concurso de méritos y oposición para noviembre del 2021. Recién el 9 de noviembre del 2021 se convocó a la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Pero no sería hasta un año después, en noviembre del 2022. Ahí había una prórroga que se posesionaría a sus integrantes. O sea, se demoraron un año para posesionar a los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección. Esto es, de verdad, yo no pierdo la capacidad de asombro, pero esta es la triste historia de la mal llamada institucionalidad que tenemos en el Ecuador. 9 de noviembre del 2021 se convocó a la conformación de la Comisión de Selección, pero recién en noviembre del 2022 se posesionaron sus integrantes. ¡Qué barbaridad! Yo no tenía en el radar este dato. Esa demora significó que los consejeros que debían salir ya se prorrogaron un año. Recién el 13 de marzo del 2023 se dio inicio al concurso. O sea, posesionan a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección en noviembre. Diciembre, enero, febrero, marzo. Se demoran 4 mesecitos para iniciar el concurso. Con la publicación de la convocatoria para los interesados en inscribirse, la respuesta fue masiva. Hasta el 11 de abril del 2023, año pasado,
182 inscripciones se habían presentado, de las que se aceptaron 149. Los últimos documentos sobre este tema dan cuenta de una calificación de méritos y del resultado de una recalificación. Ya el proceso, que ya venía lento, que reitero, la renovación parcial tenía que hacerse de cara a noviembre del 2021. ¿Ya? Y recién, en marzo del 2023, inició el concurso. Ya venía lento. Pero esa lentitud, ese retraso, le cayó una acción de protección interpuesta el 7 de julio del 2023 contra el entonces presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera. Para el 14 de julio del año pasado, un juez de Guayas, Fausto Inca, había dispuesto la suspensión provisional del concurso. En una decisión definitiva el 21 de agosto, el mismo juez dispuso retrotraer el concurso a la fase de convocatoria. La sentencia fue apelada ante la Corte Provincial de Guayas, que recién el 19 de enero de este año, vean ustedes, los tiempos de la justicia, ¿no? También. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 5 meses. El 19 de enero de este año decidió que todo lo actuado por el juez Inca era improcedente y decidió anularlo. O sea, se demoraron 5 meses para echar abajo la acción de protección que había sido aceptada por un juez de primer nivel. 5 meses. O sea, está claro que hay jueces y hay tribunales y hay cortes en este país que no entienden el sentido de urgencia. No comprenden eso. No comprenden eso. Así habían pasado más de 3 años sin que la renovación pudiera darse. Mientras tanto, los consejeros electorales se enfocaron en la organización de las elecciones anticipadas que se convocaron según la Constitución para que se elija un nuevo presidente y una nueva Asamblea Nacional que tienen que terminar su periodo en mayo del año pasado. Entonces, estamos hablando del año pasado. La decisión de la justicia del Guayas, que solamente logró frenar el proceso durante casi 6 meses, encontró al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con nuevos integrantes en enero del 2024. El 31 de ese mes, y ante la inminencia de las elecciones generales del 2025, que están a la vuelta de la esquina, ¿no? En 4 meses iremos a las urnas. El Pleno del Consejo decidió consultar a la Procuraduría General del Estado si se debía retomar el proceso, conformando la Comisión Ciudadana de Selección, tomando en cuenta que se podría considerar una injerencia dentro del proceso electoral la renovación del CNE. No se olviden ustedes que ya estábamos en periodo electoral, de cara a las elecciones de 2025. Todo ello a pocos meses de que el periodo para que fueron nombrados los 5 se acerque a su fin. Ojo, de los 5, 4 son principales. Y Elena Nájera es suplente. 4. Elena Nájera es suplente de Luis Verde Soto. Ella se principalizó tras la renuncia de Verde Soto. La Procuraduría, por supuesto, pues, se tomó su tiempo. Y recién el 11 de marzo de este año le respondió al Consejo su duda en estos términos. Corresponde a dicho Consejo desarrollar los concursos a cargo de comisiones de selección integradas de forma determinada en esa norma, a fin de realizar oportunamente la designación de las autoridades sin que el decurso de procesos electorales constituya excepción que impida el desarrollo de dicho procedimiento o configure intervención o interferencia en las competencias de la función electoral. Sujeta al principio de legalidad y al deber de coordinación, lo que significa una nueva luz verde para que se realice la renovación. Pues ya la Procuraduría dijo, señores, no importa, estamos en periodo electoral, dele, haga el concurso. Pero lo tardío del proceso y el hecho de que ya todos los consejeros electorales debían ser reemplazados provocó una nueva duda en el Consejo de Participación Ciudadana. Recuerden ustedes, consejo elegido en 2018 que debía terminar en 2024, pero tenía que tener una renovación parcial en 2021. Tras los primeros 3 años debían ser renovados 2. Y resulta que ahora se iban a unificar los 2, pues. La renovación parcial cuanto la renovación total. Y ahí vino la otra inquietud. ¿Tiene sentido seguir con la renovación de 2 cuando lo que cabría ya es empezar un concurso para renovar a los 5, puesto que de lo contrario tendrían que quedarse en el cargo hasta más allá de noviembre del 2024? Al analizar el sui generis caso, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sostuvo que, debido a que en noviembre del 2024 las autoridades del CNE culminan sus funciones, se prevé iniciar el proceso de designación de los nuevos consejeros de dicha institución. En ese sentido, existirán 2 procesos de designación de autoridades.
Esto resulta ineficaz, tomando en cuenta la necesidad imperante de designar nuevas autoridades para el Consejo Nacional Electoral, los gastos adicionales que afectarían el plan de austeridad estatal y los posibles criterios contrapuestos que provengan de las comisiones de selección respecto a la calificación de méritos de postulantes que ya han participado en el concurso para la renovación parcial. Entonces, en el Pleno se plantearon dos posibilidades. La una, llevar a cabo un concurso único de renovación parcial este año, para cambiar solo a 2 y dejar a 3 y aplazar el próximo concurso hasta 2025, lo cual conlleva el incumplimiento de plazos y la normativa legal, así como una prórroga innecesaria de las funciones de los consejeros ya designados. Y 2, aprovechar el progreso del concurso actualmente en desarrollo para incluir el procedimiento de renovación total, o sea, ya no renovar solo 2, sino los 5, y cumplir tanto con la normativa interna del Consejo de Participación Ciudadana cuanto con la normativa electoral que establece el periodo de funciones de las autoridades. Otra vez, Procuraduría, ayúdeme, tenga la bondad de absolver esta consultita. Entonces le plantearon una nueva consulta a la Procuraduría. ¿Es posible que el Consejo de Participación Ciudadana unifique los concursos de méritos y oposición para la renovación parcial y total de los consejeros del CNE mediante la inclusión de nuevos concursantes dentro del ya en marcha concurso de méritos y oposición? En su resolución, el Pleno del Consejo sostuvo que las personas que entraron en la etapa de méritos se mantendrán en ella, pero se permitirá que haya nuevos concursantes, pues lo que se buscaría es la designación de los 5 integrantes del CNE, ya no solamente 2, para un nuevo periodo de 6 años. El tema fue planteado por Andrés Fantoni al posesionarse en la presidencia del Consejo y, según aclaró, en participación procederán según el dictamen de la Procuraduría. Si se les permite unificar los concursos, se realizará una nueva convocatoria teniendo en cuenta que deben llenar a 5 sillas del Consejo Electoral. Si no, retomarán el concurso para renovación parcial, es decir, para solo nombrar a 2, pero en este escenario, estas 2 personas no tendrán un periodo de 6 años, sino solamente hasta que se realice la renovación total. ¿Saben qué pasó? Nada. No ha pasado nada. Tenemos a los 5, Diana Tamaín, Enrique Pita, José Cabrera, Estela Cero y Elena Nájera, sentados en sus despachos del Consejo Nacional Electoral, cuando el día de hoy todos ellos tenían que haber finalizado sus funciones. Y tenemos afuera a 3 consejeros suplentes que aseguran que ellos tienen que principalizarse y que hoy no tienen que pedir el permiso a nadie. Hoy van a ir al Consejo Nacional Electoral. Escuchemos lo que dijo María Cristina Cronfle el día de ayer. Póngale, por favor, consejera suplente del CNE. El respeto del dictamen número 2-IC-IC/19 emitido en 2019, que establece, escuchen con atención, que establece que los periodos de los consejeros del Consejo Nacional Electoral son definitivos e inalterables. Los consejeros suplentes somos parte del CNE y los consejeros suplentes ya tenemos que iniciar la principalización, dado que para ellos son 6 años y para nosotros no se han cumplido los 6 años. Es decir, que sería un detrimento a nuestros derechos y, por supuesto, sería en contra de norma expresa y en contra de la Constitución. Este extracto dijo, en una rueda de prensa ayer, María Cristina Cronfle, consejera suplente del CNE. Me gusta el titular del portal digital La Defensa. ¿Nos principalizamos, les guste o no? Dice. Según la consejera suplente del CNE, María Cristina Cronfle, no necesitan autorización de nadie para principalizarse, pues en estricto derecho, la sucesión en funciones de los consejeros actuales es lo que corresponde. No hacerlo, dijo la consejera suplente, acarrearía responsabilidades penales. Pero ¿cuál fue la respuesta ayer mismo? Los colegas le preguntaron a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. ¿Qué dijo Diana Tamaín? No voy a responder porque creo que todos conocemos que hay un pronunciamiento de autoridad competente como es la Procuraduría General del Estado. Nuestro trabajo como Consejo Nacional Electoral es avanzar con el cumplimiento del calendario electoral. Las opiniones que vengan de la ciudadanía son muy respetuosas dentro de su libertad de expresión. Nuestro trabajo es con la democracia, con el país, y donde ya una autoridad competente se ha pronunciado, nosotros no tenemos absolutamente nada que decir. ¿Saben cuánto daño le hace al país y le hace a la transparencia, a la pureza, aunque pueda sonar idealista lo que digo, la transparencia, la pureza de un proceso electoral? ¿Cuánto daño le hace esto?
el no saber a ciencia cierta si es constitucional que permanezcan los 5 consejeros sentados organizando el proceso electoral, que ya han organizado varios procesos, o que vengan unos 3 suplentes, o 4 suplentes, o 5 suplentes, no sé cuántos son, creo que son 3, a pretender ocupar, porque consideran que están siendo usurpadas sus funciones por parte de los actuales que consideran que ya finalizaron sus periodos. ¿Saben cuánto daño le hace a la credibilidad del proceso electoral lo que está ocurriendo? Hoy, por ejemplo, igualmente cito al portal La Defensa, asegura y postea un par de fotografías que está atrincherado con vallas y con presencia policial el Consejo Nacional Electoral. Pero se dan cuenta del punto que llegamos. ¿Quién dirime esto? El fin de semana sacaron el pronunciamiento de la Procuraduría, que según el CNE, ese pronunciamiento les da la razón para que ellos permanezcan en el cargo. Esto fue lo que dijeron las autoridades del CNE el último fin de semana. Consejeros del CNE prorrogan sus funciones tras el pronunciamiento de la Procuraduría. Esto fue noticia el día sábado. Los vocales del CNE anunciaron su prórroga en funciones con base en un pronunciamiento emitido por la Procuraduría en el año 2017, en el que concluye que el organismo electoral no puede quedar acéfalo sin su órgano colegiado, por lo que deben permanecer en funciones hasta que se nombre y posesione legalmente a sus sucesores. ¿Saben cuál es el problema de esta parte? Que, por ejemplo, los suplentes dicen, sí, es verdad, pero hay que interpretar adecuadamente el pronunciamiento de la Procuraduría. Dice que no puede quedar acéfalo, pero acá han terminado su periodo y estamos los suplentes. Y se entendería que ellos no pueden seguir si no hubiese suplentes. Ese es el argumento de los suplentes. Y como siempre digo, en medio de todas estas disputas está el país y está la credibilidad del proceso electoral. Porque el próximo año, el 9 de febrero, vamos a tener elecciones. Y vamos a elegir binomio presidencial, y vamos a renovar la Asamblea Nacional, y vamos a elegir parlamentarios andinos. ¿Qué credibilidad puede tener un proceso si en este momento sus autoridades están disputándose la permanencia en los cargos? ¿Me explico? Y hay gente a la que lamentablemente le importa un pepino esto. Estas situaciones que están ocurriendo. Acá, por ejemplo, 2 comentarios de 2 fuentes cuyos nombres me reservo. La una, de un integrante de la Comisión Ciudadana de Selección del CNE que renunció. Todo lo que he comentado, sin contar con las renuncias de algunos de los integrantes de la Comisión Ciudadana, incluido yo, me dice uno de nuestros amigos que era integrante de la Comisión Ciudadana de Selección. Y por acá otro, de una persona que conoce de cerca lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana. Recuerda las innumerables acciones de protección, que lo leí, estaba en la nota de Plan B, que pararon el concurso, pero pararon desde el año pasado, cuando el anterior consejo en 2021 tenía que con tiempo haber ejecutado el proceso de renovación parcial y no lo hizo. ¿Ya? Se destituyó a gran parte de la Comisión Ciudadana por incumplimiento, también hubo renuncias, y las funciones del Estado no enviaron oportunamente a sus delegados para la nueva Comisión Ciudadana, no solo es responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana. Gracias por este aporte, fantástico. Me añade, súmale falta de presupuesto y los contratos de publicidad para las publicaciones de las fases de concurso que está solo prevé un número determinado de publicaciones y no más. Esto creo es otro relajo, porque ya se ocuparon algunos y el proceso regresó a 0. ¿Qué tal? Acá me dice, gracias por este mensaje también, otra de nuestras oyentes, el Consejo de Participación Ciudadana se va a pronunciar, debería pronunciarse hoy, entendemos que se va a pronunciar hoy, tiene pleno a las 10 de la mañana sobre el tema CNE. ¿Qué va a pasar? Y como dice acá, creo que no es un mensaje que signifique ser un agorero del desastre, dice otro de nuestros oyentes. Cuidado y se declaran nulas las elecciones con un resultado que no les gusta. Porque claro, es un clásico aquí en el Ecuador, no te gusta el resultado, entonces presentas cualquier cosa. ¿Por qué? Porque este consejo lamentablemente tiene o deriva de una discusión jurídica sobre la legalidad y constitucionalidad de su permanencia. ¿De qué estamos hablando? ¿Ya? Acá me dice Arturo, un abrazo. Hay que sumar además lo que se viene en enero. Hay que renovar totalmente el Consejo Nacional de la Judicatura y el tema de la Fiscalía. Nadie se acuerda de la Fiscalía. Nadie se acuerda del concurso de la Fiscalía. La doctora Salazar termina funciones el 8 de abril. ¿Y saben qué? Va a pasar exactamente lo mismo de ahora. Lo más probable. Para cerrar, gracias al jurista Daniel González, que también está en sintonía, él es especialista en materia electoral. Me comparte su opinión al respecto. La Procuraduría de 2024 ratifica el criterio de 2017.
En 2017 los principales y suplentes cumplían su periodo en una misma fecha, actualmente es distinto. Los suplentes cumplen en febrero de 2025, por lo que la figura de la suplencia sí procedería, que es el argumento de los suplentes. En este escrito la Procuraduría indica que cuando no existan suplentes deben prorrogarse, en este caso sí hay. Por lo tanto, a los suplentes principalizados les correspondería prorrogarse desde febrero del 2025 hasta que estén las nuevas autoridades, porque en este caso ya no existirían suplentes. De esa manera se garantiza la continuidad del órgano colegiado pleno del CNE y no se afecta el proceso electoral. Cambio de consejeros existieron en medio de procesos electorales en 2011, 2014 y 2017. Hay antecedentes. ¿Qué tal? Así nomás. Veamos cómo se maneja el relajo hoy en el Consejo Nacional Electoral. Pero todos los días este país tiene algo. Todos los días hay una polémica. Porque aquí no hay institucionalidad, no hay respeto a las normas, se interpretan las normas como les da la gana, utilizan la justicia constitucional para sus protervos intereses. Ese es el Ecuador real, es el Ecuador actual. 7:12, voy a la pausa, ya la tengo a Jairén Noriega en la antesala. Ella es asambleísta de Revolución Ciudadana y proponente del juicio político a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Ya mismo, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.